Listo, muchachos. Ahora sí. Bueno, entonces lo presento. Mi compañero se llama Algo Mejía. Es el líder de nuevas tecnologías en transporte de energía en ISA. Antes era ISAGEN, él les contará mejor en qué consiste su trabajo. Es estadístico de profesión y adicionalmente matemático aplicado de la Universidad de FIT. Nos va a contar entonces tanto desde su experiencia laboral, pero también desde su quehacer. Actualmente también es docente en la Universidad de Medellín Digital, por ende, pues también tiene un recorrido en estas áreas. Entonces le doy paso a Danilo para que nos cuente eh, tanto en qué consiste su trabajo y como tal, pues nos presente en la clase de hoy todos los elementos que pueden ser en las nuevas tecnologías, tanto su funcionamiento y cómo lo puede relacionar el trabajo. Tiene una diferencia conmigo y es que tiene una mirada más positiva con estas tecnologías, obviamente pues desde una mirada aplicada desde la práctica, entonces quiero que veamos esa mirada, una perspectiva diferente y lo podamos conversar tanto en esta clase como en las próximas. Entonces los dejo con él. Bien, pues Danilo. Eso no, muchas gracias, Santi. Buenos días a todos, mucho gusto. Bueno, un segundito, ya comparto la presentación que tenía. Un minutico. Yo creo que ahí está viendo ya la presentación, ¿cierto? Sí, ya se está observando. Listo, bueno, no. Bueno, primero que todo, no, pues, buenos días. Bueno, pues, como Santi decía, bueno, pues yo, digamos que vengo trabajando pues con temas de inteligencia artificial y, bueno, y nuevas tecnologías pues alrededor de más o menos 8 años. Digamos que me he desempeñado pues como en varios sectores, principalmente, bueno, pues más que todo en este momento pues en el caso de energía, pues, también he trabajado pues en un par de bancos y en algunas empresas de telecomunicaciones también con mismos temas pues de analítica e inteligencia artificial. Bueno, ahí vamos que quiero empezar con ese tema y es, bueno, pues vamos que hemos tenido como últimamente mucho el boom de la industria 4.0 o digamos que ese tema pues de que digamos que todo el mundo se está como, tiene como ese afán o esa manía de que digamos que se tienen que montar como a este barco. Pero bueno, pues ¿en qué consiste eso? Bueno, pues básicamente la cuarta revolución industrial como nosotros la vemos, es este tema de entrelazar estos sistemas físicos y digitales. Digamos que muchas veces o en muchas empresas, pues digamos que todos los procesos o todos o todos, digamos que los controles que van llevando, pues digamos que muchas veces se hacen de manera manual. Eso pues ha creado que en muchas empresas pues los reprocesos o los tiempos de duración en que se basan pues sean muy demorados. Mientras que digamos que con las nuevas tecnologías que estamos teniendo como la inteligencia artificial, como algunos controles o algunas automatizaciones o procesos enfocados más en robótica, pues se ha logrado ahorrar pues primero que todo pues mucho tiempo y se ha logrado liberar muchas horas en donde digamos que las personas pues ya no se tienen que dedicar del todo a no se tienen que dedicar del todo a eh, digamos que estar como controlando lo que va pasando, sino que les habilita pues como nuevos tiempos para dedicarse a nuevas tareas. Lo otro, bueno, pues también esto es muy importante y es impulsar la toma de decisiones basadas en datos. Eh, Eso es un término que también pues en la industria ha ido surgiendo pues con los años y es el tema de que las empresas tienen que volverse
data driven, o sea, que todas sus decisiones tienen que ser impulsadas por el histórico de los datos, por cómo han ido evolucionando, por lo que han ido recopilando. Vamos que esto es complejo, no todas las empresas en sí pueden hacer esto, porque pues uno o no tienen los datos, vamos que no es algo que se pueda aplicar como fácil a todas las industrias, generalmente es a las grandes, pero lo otro es también un tema de costos, que ahorita pues, le vamos a dar como un zoom un poquito más a eso. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a hablar un poquito acerca de cómo está dividido, pues, o cómo lo hemos visto nosotros que está dividido, pues, es el tema de la industria 4.0. De pronto, pues, le vamos a dar un zoom un poquito más al tema de inteligencia artificial, digamos que por abordar, pues, como tal, estos escenarios. Yo creo que el primero, y es algo que nosotros hemos trabajado bastante, es el Internet de las cosas. Vamos que el IoT, o como son las siglas, pues vendrían siendo las siglas en inglés, digamos que una interconexión de objetos o de cosas que están en el mundo físico, pero pues les conectamos unos sensores, les conectamos una telemetría y empezamos como a recibir datos en tiempo real de lo que están pasando. Digamos que, por ejemplo, esto es una de las primeras cosas con las que empezó el tema de nuevas tecnologías, y es que con esto nosotros nos permitió pues ahorrar mucho tiempo y nos permitió como liberar muchas horas, hombre, en demasiados campos. Yo, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy en ISA, eh, antes, digamos que las revisiones, digamos que en una línea de transmisión nosotros teníamos, pues eran kilómetros y kilómetros de línea de transmisión que pasaban por sitios que pues no eran muy accesibles como tal, tipo por decir, no sé, en la mitad de Arauca o por los llanos, digamos que tocaba casi que, si queríamos ir a ver qué estaba pasando pues en la línea, pues tocaba casi que disponibilizar un equipo hacia allá. Eh, Hay un tema con las líneas y es que también pues muchas veces atraviesan montañas, entonces lo que va pasando es que pues tenemos como una amenaza que es muy fuerte, que es el tema de los derrumbes. Normalmente antes lo que hacíamos era pues se enviaba un equipo, inspeccionaba digamos que la luz, miraba pues cómo estaban los cimientos de la torre y digamos que se iba reportando, si había que hacer correcciones se hacían. En este caso, cuando se empezó a ver este boom de la sensórica, la telemetría, lo que se empezó fue a instalar sensores alrededor de la línea, que pues digamos que iban recopilando pues la misma información, que pues unas personas pues iban hacia la torre, pues simplemente los sensores la iban recopilando y incluso a medida que la sensórica fue mejorando, digamos que también eso pasó pues por muchos procesos, a medida que la sensórica fue mejorando, también fue permitiendo que pues entre más datos recopilaba, empezaba a recopilar ya también datos acerca de lluvias, de temperatura, de composición de la tierra, pues se pudieron como crear también incluso unas alertas en donde nosotros decíamos, bueno, pues no va a pasar un derrumbe pronto, pero las condiciones o los análisis de riesgo pues están ya como avanzando demasiado como para que haya un derrumbe pues en las próximas semanas. Entonces, por decir, de ahí pasamos de casi que poner a un equipo de personas que se tenía que desplazar a una zona que incluso potencialmente podía ser peligrosa pues por conflicto armado, por el desplazamiento, por llegar allá, a que simplemente pues enviamos un equipo, pone el sensor y ya otro equipo a la distancia empieza a monitorear y ya pues cuando tenemos como las señales de alerta, cuando tenemos pues como la sensórica nos da o los datos nos dan como la señal, pues desplazamos un equipo directamente para intervenir, no para revisar ni nada, sino simplemente ya sabemos que va a pasar algo, ya sabemos que hay digamos que un desnivel en la tierra, que hay un movimiento grande de masa, entonces simplemente se envía pues el equipo para intervenir la torre. Entonces digamos que esto pues ha sido como uno de los primeros acercamientos que hemos tenido a ese tema y que nos ha permitido, digamos que nos ha permitido pues como reducir pues no solo horas hombre, pues de que ya no tenemos que dedicar tantas personas a esto, sino que fuera de eso es un tema pues que también nos ha ayudado en cuestiones de seguridad o en cuestiones de protección de activos. Bueno, con la inteligencia artificial, bueno, ahorita le vamos a dar un poquito, ahorita le vamos a dar un poquito más de zoom a esto, pero bueno, pues básicamente con la inteligencia artificial, pues es la disciplina que se centra pues en realizar pues esas tareas que requieren como inteligencia humana, pero emulando pues el comportamiento de nosotros. Bueno, con el Big Data, bueno, ese también es un término que, digamos que poco a poco, ya lo que hemos visto es que ha ido como pasando el furor que tenía, pues obviamente llegó la inteligencia artificial y ese es, digamos que el nuevo protagonista, pero el Big Data hace 2, 3 años, digamos que era
era como el furor pues en las empresas, todas las empresas querían utilizar el Big Data, pero realmente era más como que se llenaban como presentaciones de tenemos que usar el Big Data, pero pues poco o nada lo utilizaban pues muchas empresas. Big Data pues consiste básicamente en aprovechar los datos masivos. Ahora, el tema de datos masivos es complejo y es lo que les hablaba ahorita, y es no todas las empresas pues tienen para utilizar los datos masivos, o sea, porque no todas las empresas pues producen datos de esta manera, o sea, tipo por decir, no sé, pequeñas y medianas empresas pues no producen tanta cantidad de datos, por eso pues no, generalmente no los recopilan, no los guardan y bueno, pues esos costos pues son empresas que dicen, uno, o sea, una pyme pues no va a estar pensando como en cómo guardo mis datos, porque pues básicamente dice, pues no lo necesito, solo me necesito como preocupar en vender y ya. Ahora, el tema de las grandes empresas, y ya ahí podemos poner como digamos que el top 100 de empresas de Colombia, donde pues encontramos bancos, supermercados, manufactureras, cosas así, ya es un tema muy complejo y incluso por decir en muchas empresas donde se busca pues como implementar este Big Data, tienen problemas porque no es lo mismo que muchas empresas como dejen de hacer lo que vienen haciendo por años y ya empiecen a tomar decisiones con datos. O sea, muchas veces ellos tienen procesos que por experiencia, por el rol de una persona, pues ya lo han hecho de determinada forma, pero cuando llega, digamos que los datos y les muestra que se podría hacer de otra forma, pues digamos que se encuentra como cierta resistencia. Yo digo que acá en Colombia es más bien poco lo que se ha utilizado, pues todo el tema de datos masivos, de analítica, son muy poquitas empresas las que lo usan e incluso pues cuando se usa, pues se hace de manera pues muy parcial, o sea, por decir, en escenarios donde he estado, bueno, un caso que todavía pues lo recuerdo mucho fue cuando tuve un paso por Bancolombia, donde digamos que allá había un tema es que, bueno, pues obviamente en Colombia se recopila como mucha información de las personas, se llega pues digamos que a conocer muy bien a las personas en términos de lo que hacen, pues salarios, pues obviamente pues toda la trazabilidad bancaria que se les hace. Entonces digamos que en el proceso pues se creó pues un modelo analítico en donde se llamaba el Next Product to Buy, el siguiente producto que la persona podía comprar, y era digamos que a cada persona se le hacía una tabla de probabilidades de cuál era pues ese valor del producto que podía comprar. Entonces, no sé, digamos que poníamos a Juan, la probabilidad que me compre una tarjeta de crédito es, no sé, el 40% de una cuenta corriente, tanto, y así digamos que con todos los productos del banco. La idea de esto era que cuando digamos que una persona, pues, o cuando esa persona pues llamara al call center o visitara una oficina o se metiera a la página, digamos que de inmediato como que se accionara un call o una llamada para ofrecerle pues este producto. Entonces, si digamos que llamaba al call center, pues al operador en el call center, entonces le salía como la ventanita, le decía, o le puedes ofrecer a esta persona este producto que tiene muy buena probabilidad, cosas así. Digamos que se buscaba más como que fuera una herramienta o que fuera pues como más como un apoyo, pero ahí digamos que se chocó mucho y es con los vendedores, pues porque básicamente pues los vendedores digamos que como nunca habían obtenido la herramienta, nunca la habían utilizado, pues no le creían digamos que en ese sentido. Entonces para un vendedor, por decir, muchas veces él abordaba una llamada o abordaba pues un cliente y pues digamos que la alerta le decía, no sé, ofrécele un seguro, ofrécele otra cosa, pero el vendedor digamos que en esa interacción pues digamos que no se animaba a hacer eso, sino que le ofrecía otro producto y muchas veces pues tenía éxito ofreciéndole el producto, pero digamos que no, era como difícil pues como meterles dentro de la cultura que pues también se apoyaran en la herramienta. Entonces, pues, ese siempre ha sido como digamos, con los grandes datos, digamos que ese tema de cultura es complejo y es algo pues que ha sido pues difícil de abordar. Muchas veces cuando sí se logran casos de éxito se pueden lograr pues temas muy interesantes porque incluso se puede como reentrenar a los modelos para que vayan aprendiendo un poco más acerca de las personas, de los vendedores como tal, pero es que es algo que ha costado pues como tiempo. Y bueno, ya pues digamos que en el otro componente pues digamos, bueno, el penúltimo componente sería el de realidad aumentada y realidad virtual. Digamos que esto también pues tuvo como fue como algo muy
Bueno, tuvo como un periodo de tiempo muy corto, la verdad, en donde también tuvo una tendencia muy fuerte. Que bueno, pues básicamente cuando Facebook empezó a incursionar en el metaverso, lanzaron sus gafas de realidad virtual, pero digamos que eso se apagó muy rápido. Y bueno, vamos que el tema de realidad aumentada y realidad virtual ha sido pues en muchas empresas, o más que todo en empresas de manufactura, o en empresas, digamos, que tienen activos que están como de difícil acceso, ha sido muy útil, eh, pero pues es muy costoso la implementación. Tipo por decir, a ver, el caso de nosotros en INSA, nosotros utilizamos gafas de realidad aumentada para simular subestaciones. Entonces, digamos que pues, cuando ingresa como personal nuevo, que va directo a las subestaciones, generalmente no se entrenan en la subestación, sino que se entrenan en las sedes, en las sedes que tenemos pues, como en Medellín o en Bogotá, y se entrenan con gafas de realidad virtual. Entonces la persona, digamos, que se pone sus gafas, ve cómo es la subestación y se le empiezan, digamos, o se empieza pues a entrenar con los protocolos que le va a tocar pues ejecutar cuando llegue a la subestación. De esa manera, digamos que separamos como ese entorno físico, en donde no tenemos, digamos, que comprometer como tal una sala, donde no tenemos que, digamos, que sacar un espacio como de funcionamiento real, sino que simplemente pues se tira como una especie de simulador y digamos que la persona pues como puede ir entrenando, puede incluso cometer fallos o puede llegar como a casos que generalmente no pasarían en el momento real, pero digamos que ahí en esos escenarios los podemos simular. Eh, bueno, y finalmente, ya pues como el último, perdón, este sería el penúltimo, me faltó uno más. El penúltimo componente de la industria 4.0 sería el tema de robótica, automatización. Entonces, digamos que el tema de robótica aquí lo voy a ver como un poquito, vamos a expandir como un poquito más. Y siempre se ha pensado como la robótica como un proceso en donde literal es un robot físico, en donde está haciendo como tareas que normalmente hacía como un humano, tipo, no sé, cargar, descargar cosas, mover ciertos lados mover como como cierta mercancía hacia un lado. Y pues la verdad, pues digamos que ese tipo de robótica, pues no es muy usado y menos por decir acá en Colombia, o sea, pues principalmente porque es demasiado costoso implementar ese tema. Aquí digamos que la robótica lo que hacemos es como con robots virtuales en donde nos están haciendo tareas que se vuelven muy, muy repetitivas. Entonces, por ejemplo, no sé, en trabajos de oficina, pues es muy normal, digamos, que se formen o con el paso del tiempo se formen como procesos en donde una persona, por ejemplo, tiene que ir a descargar un archivo, hacerle una transformación y después volverlo a cargar a un portal distinto. Entonces, digamos que para esto, pues ha habido como muchos avances en ese tema. Entonces, ya digamos que por ahí podemos programar un robot que sea el que vaya y descargue el archivo, digamos que haga las transformaciones que tenemos y haga, digamos que la última parte del proceso. Generalmente, en este tema, pues en robótica automatización, son muy fáciles o bueno, son procesos que son muy fáciles de crear. Digamos que cada vez que nosotros podemos identificar un proceso que puede ser automatizado, pues es muy barato realizar este tema, porque básicamente pues estos robots no son costosos de implementar, pues básicamente pues, como les digo, son virtuales, entonces funcionan en un computador básico. Algunos pues funcionan también tipo en nube, entonces eso abarata pues aún más los costos. Pero vamos que el tema robótica automatización, más como se ve pues actualmente, o como lo vemos pues más o menos acá en Colombia, donde digamos que no implementamos como robots físicos, sino virtuales, pues ha sido pues como mucha ayuda en ese tema, de que permite reducir los tiempos en los que las personas pues se gastan en tareas repetitivas y pues eso les permite que se puedan como dedicar a nuevas tareas. Y bueno, y ya, pues, finalmente ese componente de ciberseguridad, bueno, aquí hemos tenido pues como también mucho, a medida que digamos que hemos ido avanzando en nuevas tareas o hemos tenido como nuevos procesos, han habido también nuevas inquietudes en tema como cómo vamos a proteger los datos, cómo vamos a proteger esos canales de comunicación que van pasando, o cómo protegemos incluso los mismos sistemas o los mismos pues, portales donde estamos teniendo información. Vamos que
el tema de la ciberseguridad no era un problema hace alrededor de 15 años, cuando digamos que no todo estaba o no todo el mundo estaba, digamos que, agolpado en Internet, pero pues a medida de todos los, digamos que de todos los procesos que han ido evolucionando, de todos los ataques que se han ido teniendo, pues el tema de ciberseguridad pues ha cogido un foco importante. Incluso por decirlo, muchas veces cuando surgen nuevos proyectos, por decir, se gasta más dinero solo en seguridad que como tal en el valor del proyecto. Entonces, tipo, no sé, aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros hemos trabajado, el hecho de, por decir, brindarlas o de darles como esas capas de seguridad pues adicional, son mucho más costosas que la misma solución en sí, por lo que muchas veces pues se tienen que proteger tanto pues los modelos de inteligencia artificial, se tienen que proteger también los datos de entrada, el cómo salen pues esos datos o la distribución pues de los mismos. Entonces digamos que este ha sido pues un tema que ha sido pues muy interesante, que la verdad pues cada vez como hay más o se van teniendo como más avances, pero es porque también digamos que del otro lado, digamos que, digamos que el grupo de personas, por decirlo así, que busca como romper esas barreras de seguridad, que busca como digamos que capturar el dato ajeno, pues ellos también van avanzando pues muy, muy rápido. Entonces digamos que así como esto siempre va a ser como una carrera que pues no va a tener fin, pero es porque digamos que los dos sectores pues van a tener como, pues tienen como que casi que mucho talento y mucho dinero pues a disponibilidad para intentar como atacar o defenderse pues en este caso. Bueno, no sé muchachos, si hasta ahí digamos que alguno tiene alguna duda, algún comentario, no, pues aquí pues como todo ha sido claro. Todo está claro para mí. Muchas gracias. Listo. Bueno, voy a empezar entonces. Bueno, aquí ya voy a empezar entonces un poquito dándole un poquito, un zoom al tema de inteligencia artificial. Vamos que voy a empezar pues como contándoles de pronto un poquito de cómo ha sido pues esa historia o cómo ha ido evolucionando, porque digamos que hoy en día pues hablamos de inteligencia artificial, pero eso es algo que ha estado pues como tal en la historia de nosotros por mucho tiempo. El tema es que hoy en día tenemos ese boom o tenemos digamos, tenemos como esa notoriedad, es porque nuestros procesos de computación han evolucionado tanto que ya podemos o hacerlo más rápido o hacerlo más barato. Pero digamos que la inteligencia artificial pues básicamente lleva muchos años entre nosotros, o al menos de manera teórica, pues. Entonces, digamos que una de las primeras formas en donde vemos la inteligencia artificial fue en 1805 por un matemático llamado Legendre, que documentó por primera vez lo que sería la regresión lineal. Es que la regresión lineal en matemáticas, lo que se conoce, es como la forma en que nosotros, imagínense una nube de puntos, o por decir un tema, por decir el caso como más básico es la evolución del salario a través de la edad de una persona. Entonces, cuando una persona, no sé, tiene 18 años, pues gana muy poquito, pero a medida que va creciendo en edad, pues lo normal es que su salario vaya aumentando. Entonces, por decir, una persona que tiene 50 años, pues tiene pues un salario más alto. Entonces digamos que ahí vamos viendo como un patrón en donde digamos que va haciendo como una curva que va creciendo. La regresión lineal lo que se encarga es de encontrar cuál es la ecuación de esa línea. Y eso es lo que permite, digamos, que empezar como a hacer predicciones. Entonces, por decir, digamos que encontramos como la línea de salarios, por decir, entre 18 y 50 años, pero con esa línea, pues, si la extrapolamos un poquito más, pues podemos predecir, por decir, cuáles serán los salarios, por decir, de 55, 60, y así, pues, a continuación. Entonces, digamos que acá esto es importante, es porque básicamente la regresión es casi que el motor principal de todas las inteligencias artificiales. Digamos que todas las inteligencias artificiales usan este proceso por debajo, y así es como les permiten predecir, clasificar y empezar como a determinar como sus siguientes pasos. Digamos que esto fue como la primera, el primer acercamiento. Aquí el tema es que, por decir, detrás de la regresión hay un área de las matemáticas muy fuerte que se llama métodos numéricos, en donde digamos que esta área pues se ha encargado, digamos, que de hacer esos análisis, de dar como toda la teoría que tenemos detrás de eso. El tema es que uno dice, bueno, eso fue en 1805,
es muy, muy atrás, pero aún así, digamos que la evolución o el cómo esta área pues fue avanzando, pues fue muy lenta porque pues uno, pues los cálculos antes se hacían manuales y digamos que es un área pues de las matemáticas que es muy, muy densa, entonces el tema de incluso por decir hacer cálculos manuales pues costaba demasiado. Normalmente, incluso por decir, cuando se hacían como algunos primeros acercamientos o en los papers que habían pues de la época, realmente eran equipos casi de 20, 30 personas que estaban, o ya sea pues, que estaban pues, o que eran estudiantes o candidatos a doctores y que se pasaban pues digamos que haciendo pues cálculos por semanas enteras solo para lograr un proceso de regresión. Digamos que este tema, aunque marcó un hito, con 1805 pues el artículo que propone Legendre fue un hito y fue digamos que casi que una revolución para las matemáticas del momento. El proceso a que, o el camino hasta que ese proceso mejorara fue demasiado lento, por lo que no había pues sistemas de cómputo habilitados, sino que todo se hacía manual y eso pues hizo que nos demoráramos pues muchos años. Ahora, ya de ahí nos vamos a 1940, que yo creo que es tal vez una de las partes donde ya la computación empieza a tener como ese boom. Y bueno, pues en plena Segunda Guerra Mundial, pues Alan Turing en Gran Bretaña, pues crea Bomb y derrota pues a Enigma, que era como la máquina de codificación de Alemania pues en ese momento. Eso pues marca un hito y es básicamente, Enigma era una máquina que digamos que encriptaba los mensajes, pero la forma en que Alan Turing decide como atacar esta máquina o decide como intentar como ver cómo la puede vencer es básicamente creando otra máquina. Normalmente pues en matemáticas, por decir el área de la criptografía, se enfoca pues mucho bueno, se enfocaba pues en esa época en mucho en cómo, digamos que como encontrar ese patrón de la codificación que permitiera como resolver el tema. Alan Turing, digamos que casi que decide pasar de toda la teoría que había en ese momento y él dice, pues no, creemos una máquina que aprenda cómo están saliendo los mensajes y que digamos que me haga como el proceso de ingeniería inversa, o sea, que básicamente pues que él ya aprenda cómo encripta y después con ese mismo proceso pues se devuelva y desencripte como todos los procesos. Eso pues en 1940 fue donde ellos digamos que logran crear pues como desencriptar los primeros mensajes. Igual fue un proceso pues muy muy lento porque digamos que casi que en el desarrollo de Bomb estuvieron alrededor de 3 años y era lo mismo, o sea, el equipo de Alan Turing eh, estuvo incluso a punto de ser cerrado por lo que nadie creía que otra máquina pudiera como tener resultados, además pues porque digamos que era un proceso como muy raro. Hoy en día, vemos que lo que Alan Turing creó, pues es lo que se conoce como una de las primeras computadoras, pues básicamente pues funcionaba como podemos decir que funcionan las computadoras hoy en día, solo que bueno, pues con algunas limitantes, tipo que no tenía, por decir, una pantalla, o sea, no tenía una interfaz gráfica, pero digamos que todo el procesamiento de datos lo hacía pues muy, muy similar. Entonces, bueno, eso pues fue unos hitos. Ya, bueno, 3 años después, pues, digamos que casi que empezamos a ver cómo van avanzando y tenemos dos matemáticos estadounidenses, Warren McCulloch y Walter Pitts, que proponen un modelo matemático en el que digamos que define una red neuronal. Ahora, digamos que este tema es importante y digamos que ya las inteligencias artificiales hoy en día funcionan como de manera muy similar a cómo funcionan nuestras neuronas en el cuerpo. Básicamente las redes neuronales lo que hacen es empezar tienen una entrada en donde van captando información, digamos que entra esa información que ellas van captando, van encontrando como patrones a través de transformaciones, es decir, digamos que no toman los datos literal, sino que les aplican algunas transformaciones con algunas fórmulas, tipo, no sé, empiezan como a ejecutarles algunas fórmulas matemáticas, transforman algunos patrones que van sirviendo. Ya después en la salida, pues lo que hacen es, digamos que vuelven a revertir esos cálculos que hicieron y empiezan, digamos, que a dar como las predicciones o las clasificaciones que eran necesarias. Vamos que así, pues como sería como en grandes rasgos como cómo funciona una red, pero digamos que
uno de los limitantes o uno de los temas con una red es que el proceso de computación es muy, muy pesado. Entonces, lo mismo, o sea, así que volvemos a tener ese mismo problema que les contaba ahorita, era que pues, cuando ellos proponen, cuando estos dos matemáticos proponen esta red, pues ellos la mayoría de los cálculos los hicieron a mano porque igual no había como tanta potencia pues en su momento. Igual eso marcó pues un hito porque sentó esas bases de cómo iban a ser las redes neuronales, aunque pues por lo menos en 50 años no se iban a utilizar, pues digamos que ellos fueron los primeros que plasmaron la teoría para esto. Ahora, en el 50 creo que eh, es otro año importante, es, bueno, Alan Turing de nuevo crea un test que se conoce pues como el test de Turing. Digamos que el test de Turing es, por decirlo así, es como unas reglas o digamos que es como, sí, es como unas reglas de cómo nosotros, por decir, de cómo, por decir, evaluamos que una máquina, pues digamos que sea capaz de tener un comportamiento pues como natural. Entonces, digamos que la idea es que, o el test de Turing básicamente lo que dice es que si nosotros nos sentamos a conversar con una inteligencia artificial, o bueno, si sentamos, digamos que a un humano a conversar con una inteligencia artificial sin que el humano vea sin que el humano sepa o vea que está vagando con la inteligencia artificial, digamos que tiene que como que empezar a clasificar con quién está vagando, o sea, si está vagando pues o con un humano o con una máquina. Obviamente, digamos que el test de Turing, pues poco nunca, o sea, pues antes del tipo, no sé, antes del 2005, no, del 2020, por decirlo así, pues pocas veces se había usado porque pues era muy fácil uno decir pues con quién estaba vagando, o sea, pues porque las inteligencias artificiales o eran muy burdas o no eran como tan, pues por decirlo así, tan humanas o las respuestas que daban eran muy, pues que pues nada que ver. Entonces digamos que el test de Turing, pues aunque estaba planteado, pues generalmente no había como, o no había pasado como ninguna inteligencia artificial que al menos se acercara a poder, digamos que romper este test. Digamos que hoy en día hay algunos modelos que, pues, digamos que tampoco, yo siento que tampoco pues lo han roto o han roto pues este test, pero que al menos sí se están acercando pues bastante. En este caso, pues por decir el último modelo de OpenAI, el GPT-4, pues que es como uno de los más llamativos, o el de Google, el LMM, vamos que son los que más se podrían acercar. Digo que igual pues les falta un tiempo, les falta pues como un tema más de desarrollo, porque muchas veces pues vamos que con respuestas que pueden dar, no son como, por decirlo así, muy humanas, pero pues digamos que son como los dos candidatos que están como más próximos a romper este test. Bueno, en el 97 como que ya empezamos a ver como las primeras aplicaciones de cómo viene siendo el tema de aprendizaje de inteligencia artificial. Y aquí pasa algo muy, muy chévere, y es que, digamos que en ese año, bueno, Garry Kasparov es un ajedrecista ruso, pues, que creo que ya está retirado pues del deporte. Venía siendo pues el campeón del mundo, venía pues incluso, tenía una racha muy, muy fuerte, ya que había derrotado al anterior campeón que era Karpov, que también era ruso. eh, y esto pues digamos que era como casi que en ese momento pues era el mejor ajedrecista del momento, incluso muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos. En ese momento él viaja a Estados Unidos e IBM le propone jugar contra una máquina. Vamos que por esta época, por los 90, el ajedrez ya había como, ya el ajedrez había tenido incursiones de las máquinas, pero pues digamos que no eran un rival para los humanos. O sea, o bueno, pues al menos para los campeones mundiales o para los gran maestros, digamos que jugar en el 90 contra una máquina pues era muy sencillo, era casi como jugar con un niño, como una persona que no había tenido como un bagaje en el ajedrez muy fuerte. Entonces, IBM se propone crear una máquina que pues, le pueda plantar competencia a un ajedrecista top del momento, y empiezan a desarrollar una computadora solo, específicamente solo para esto. Entonces, digamos que empiezan como a trabajar pues en esta computadora, al comienzo incluso
como muchos ajedrecistas empiezan como a ser escépticos, pues no creían que esto fuera a pasar, y más por lo que, digamos que muchos escenarios, incluso en el 94, si mal no recuerdo, hubo una partida en donde para que la máquina pudiera ganar, el ajedrecista humano pues le tenían que quitar piezas, o sea, tipo, él tenía que jugar, no sé, sin tres peones, por ejemplo, como para que la máquina pudiera tener como algún chance. En ese momento, bueno, pues llega el 97, IBM presenta su máquina y se empiezan a enfrentar contra Kasparov en un primer momento. En realidad juegan en total como 7 partidas, si mal no recuerdo, se me escapa ahí, pero la máquina es capaz de ganarle en 4. Kasparov gana 2 y hay un empate. Pero esa es la primera vez en donde es que una aplicación casi que de inteligencia artificial se logra como llevar a la élite y logra como tener resultados logra pues como tener logra tener como resultados muy buenos. Incluso después de esto se empezaron, digamos que ya bueno, puntualmente pues en ajedrez se empezó como tal a implementar pues ya mucho a, pues como introducir pues cada vez más para que los ajedrecistas digamos que vayan como teniendo como ese apoyo por estas inteligencias artificiales. Ahora, después de eso, pues casi que ya obviamente los ajedrecistas no vieron como tal a una máquina como un rival muy débil, sino que al contrario, pues lo vieron como un oponente, y hoy en día ya pues digamos que casi que imposible que un humano le gane a una máquina jugando en el ajedrez, porque pues básicamente como se están concibiendo los computadores o bueno, pues o al menos las inteligencias artificiales para jugar ajedrez, es que son capaces de recopilar todos los movimientos que pueden pasar. Entonces, tipo, empieza a jugar un ajedrecista, empieza a jugar pues una persona, y la máquina empieza como a simular cuáles serían como todos los escenarios que pueden ir pasando. Digamos que empieza a hacer como los cálculos de si juego esto, pues podría pasar esto y así. Digamos que todo eso lo va recopilando, lo va creando, lo va almacenando, y así pues va respondiendo conforme a lo que el jugador pues vaya haciendo. Digamos que ese tema pues es complejo porque un humano no pueda como asimilar todos los movimientos, pues generalmente por decir, un humano pues simularía, no sé, 6 7 movimientos en el futuro, mientras que una computadora pues está simulando millones de ejercicios. Ahora, creo que como para finalizar ahí este tema, la última vez que no sé, un campeón mundial se enfrentó contra una máquina, pues digamos que casi que en un partido oficial, fue un campeón noruego que se llama Carl Mosnen, que fue creo que 6 veces campeón mundial, creo que es el que tiene el récord de más años en el top 1, y básicamente él se enfrentó a una máquina en donde él tenía un peón de menos, digamos que el humano tenía un peón de menos, y la máquina, perdón, tenía un peón de menos, y el humano pues tenía todas sus fichas. Digamos que esa sí fue como la única forma en la que el humano, digamos que le pudo como presentar, o al menos ganarle pues una de las partidas que jugaron pues a la máquina. Digamos que en ese pues está el escenario, es muy pues, o sea, digamos que hoy en día pues imposible que en igualdad de condiciones pues tanto un humano como una máquina jueguen, por el tema de que una máquina pues puede almacenar mucho más histórico, mucho más proceso. Ahora, ya después, en el 2012 ya como que nos acercamos pues un poquito más a la actualidad. eh, Andrew Nguyen, digo que es uno de los, en este caso pues, debería decir uno de los científicos de datos más famosos del mundo, y también una de las personas pues, más influyentes en este mundo. Él, digamos que ha tenido como muchos avances en programación, en ciencia de datos, no es que la verdad pues así como un pionero. Él incluso tuvo una empresa por muchos tiempos, pues también él incluso estuvo radicado acá en Medellín, eh, y él digamos que en ese momento pues desarrolla como una red neuronal, toma digamos que toda la teoría que había acerca pues de redes, de procesos, y desarrolla pues una red neuronal gigantesca, pues que era digamos que era una locura incluso para ese tiempo, y ahí es donde empieza bueno, digamos que por decir lo que les contaba ahorita era
digamos que nosotros a medida que fuimos como analizando datos o a medida que la historia pues fue evolucionando, pues primero tuvimos la regresión, que fue digamos que esos primeros pasos. Después de la regresión, ya cuando vimos que podíamos analizar pues muchos más datos, cuando digamos que las computadoras empezaron a ser más potentes, empezamos a tener no solo a la regresión como darle más, darle un plus, sino que también pues digamos que empezar como a darle algunos componentes pues más potentes, y digamos que nace como algo que se llamó el Machine Learning en su momento, o el aprendizaje automático. Digamos que pues básicamente el Machine Learning eran regresiones, pero masivas, en donde pues recopilaban pues muchos datos, aprendían de esos datos y nos daban, nos daban pues como tal un resultado, ya sea pues de predictivo, de clasificar, digamos que era por ese estilo. En el 2012 pues nace el Deep Learning, que era digamos que la continuación de, o era como el siguiente paso, que era hacia el Machine Learning. Aquí lo bueno es que con el Deep Learning, pues digamos que nosotros veníamos trabajando pues más que todo datos en formato tabular, en formato pues como un Excel, donde pues teníamos nuestras columnas, nuestras filas y ya, pero nunca nos habíamos metido con otro tipo de datos, tipo por ejemplo con imágenes, con videos, con audios, digamos que con, eso se le conoce como los datos no tabulares. Digamos que era muy poquito lo que se había trabajado con esto. Generalmente pues se trabaja con datos tabulares y de ahí se sacaba como la mayor, eh, la mayor cantidad de información. Entonces, digamos que pues en este caso, pues digamos que se desarrolla pues como tal esta inteligencia o el deep learning, y digamos que eso da como el paso a que pues lleguen nuevos desarrollos. Con el deep learning digamos que se ha evolucionado pues mucho en las redes neuronales. Pues les ha dado pues un plus, les ha dado pues un proceso muy grande en cómo pueden procesar mucho más los datos, en cómo pueden, digamos que, cómo los pueden recopilar, en cómo los pueden analizar incluso mucho más rápido. Y ya pues ha permitido pues ese nuevo tipo de datos, que pues básicamente nos hemos llenado pues mucho de eso. O sea, digamos que ya los datos que tenemos, aunque los datos tabulares, los datos que podemos digamos que almacenar en un Excel, en una tabla, pues siguen siendo pues muchos, o sea, digamos que nunca se van a acabar, sino que siempre van a estar ahí. Pues ese otro tipo de datos como por decir todo el tema de imágenes, videos, audios, pues digamos que va siendo pues cada vez o va teniendo, digamos que, pues un recorrido pues mucho más grande. Aquí pues hemos visto como muchas aplicaciones en este sentido, pues por decir, no sé, una de las que más, o una de las más famosas, pues es todo el tema de reconocimiento facial, que bueno, pues que se hace en muchas partes, ya sea pues como por seguridad. Por decir, he visto pues mucho el caso en China, en donde pues digamos que tipo en los aeropuertos o cosas así, digamos que son capaces de reconocer a la persona, y digamos que pues logran como no se puede identificarle, así pues un tema de seguridad, pues es como protegen por decir ingresos y salidas. La verdad pues esto no me imagino pues tema de infraestructura que hay detrás de eso, sí debe ser pues un montón, y más digamos que por la cantidad por decir de población o por la cantidad de personas que tienen que, digamos que irles pasando pues como por los modelos, ir reconociendo, pero digamos que es algo que se ha logrado como, o que se ha podido pues digamos que hacer por los avances que hemos tenido. Y bueno, ya pues de ahí nos vamos ya casi que a los tiempos pues mucho más modernos. Y bueno, pues en el 2017 pues digamos que el tema de OpenAI pues digamos que tienen como su primer éxito. Digamos que OpenAI digamos que es una empresa que bueno, pues ya lleva sus años. Digamos que OpenAI no es una empresa, o sea, como relativamente nueva, sino ellos pues digamos que ya llevan un recorrido. Generalmente pues, a ver, si mal no, ellos son como del 2012, 13 más o menos, creo que van por ahí pues, pues, después del 2010 que ellos se crean. Inicialmente pues ellos tenían una misión, o bueno, pues digamos que dentro de sus fundadores, pues digamos que tenían una misión, y era como hacer ese tema de inteligencia artificial pues como muy, muy abierto a todo el mundo. Entonces ellos querían que por decir cualquier persona pudiera utilizar sus modelos. Entonces querían como hacer el código libre y así. De hecho, pues incluso hace poco, pues uno de los inversores principales que fue Elon Musk en su momento, pues los demandó porque se habían como olvidado pues de esa misión que tenían pues ahí inicialmente.
Ellos, bueno, pues empiezan a trabajar, pues básicamente empiezan como una startup, o sea, tienen unos inversores que les dan, pues que los financian básicamente y que no les piden como un retorno a la inversión, pues muy próximo. Entonces, digamos que lo bueno fue con ellos es que ellos se pudieron dedicar como a la investigación, pues o sea, casi que full time y sabían que no tenían como que generar pues un retorno totalmente. Ahí empiezan a crear como participamos en la creación de, pues, de muchos modelos, eh, que obviamente pues digamos que los más famosos pues vienen siendo algo que serían como GPT, que sería pues su chat, y DALI, que sería el tema de creación de imágenes. Pero a pesar de eso, ellos han tenido también otros modelos que, por decir, a nivel industrial han sido pues muy buenos o digamos que se utilizan mucho. Por decir, ellos hace alrededor de son más o menos 3 años, yo creo, más o menos, sacan un modelo que se llama Whispers, que Whispers lo que hace es que él escucha y es capaz digamos que, de pasar de voz a texto. Entonces, por decir, ese es un modelo que nosotros, por decir, lo utilizamos en un proceso que tenemos que, digamos que, a ver, cuando llaman, por decir, en las subestaciones, digamos que las personas que están en otro lado de la subestación, pues tienen que llamar como al cuartel, por decirlo así, como a dar como el estatus de cómo van. Y generalmente, pues esas llamadas son con códigos. Entonces, tipo, pues llaman y dicen hola, y pues empiezan, digamos, casi que a vagar pues en códigos o en procesos pues que tienen como tal la subestación. Nosotros, esas llamadas, pues, por un tema pues de regulación, pues tienen que ser auditadas. Y por decir, pues, el tema, pues, de la auditoría, pues, antes se hacía con una persona, o sea, una persona llegaba y escuchaba al azar, no sé, 20 llamadas de las 2000 llamadas que hubieron al día. Y pues digamos que iba como calificando pues si esos procesos si se cumplieron. Digamos que, por decir, antes, esa persona pues estaba exclusivamente solo para escuchar llamadas, digamos que no tenía otra labor, por lo que pues no había forma pues no, o sea, no le quedaba tiempo pues básicamente. Digamos que en ese caso pues digamos que esa persona pues solo escuchaba llamadas. Cuando nosotros llegamos con Whispers, lo que empezamos a hacer fue, bueno, pues Whisper iba clasificando lo pasábamos ya a texto, y ya pues como con el texto pues ya teníamos algunos modelos que pues revisaban, que pues identificaban como el tono de la conversación, identificaban pues que digamos que si se hubieran dicho, por decir, los códigos que eran necesarios, y digamos que se calificaba pues o se auditaba pues en automático la llamada. Ahí, por decir, pasamos de que la persona que antes escuchaba las llamadas ya lo único que tenía que hacer era como empezar a revisar que digamos que esa clasificación pues si hubiera sido buena, decía pues si era buena o no, y le daba como el feedback al modelo pues que habíamos desarrollado. Ya digamos que con eso pues el modelo pues lo mismo, iba aprendiendo que había hecho bien, que había hecho mal, y lo iba mejorando. Vamos que, por decir, ahí en ese caso siempre se necesita pues digamos que conservar a la persona en las llamadas, pero el paso o el caso es que ya pues no escuchaba llamadas, sino que simplemente revisaba como tal que el proceso hubiera sido correcto, y pasamos pues de auditar, como les digo, pues 20 llamadas de las 2000, auditar casi 1500 llamadas de las 2000, es decir, pues casi que pasamos pues a más a poco más del 80% de las llamadas las podíamos auditar, y podíamos entonces empezar a ver qué procesos iban pasando pues como tal. Vamos que, por decir, con este modelo pues de Whispers fue algo pues que fue muy útil, y que digamos que pues no es como el modelo pues como más reconocido de ellos. Ahora, digamos que ya pues con los otros modelos, con los otros GPTs, digamos que ellos, creo que en GPT-3 fue como el boom, o fue como donde el mundo pues los vino a conocer, pues porque fue como el modelo como el más famoso, el que ya pues podía hacer como, aunque no estaba conectado pues totalmente a internet, digamos que tenía como todo el histórico hasta el año pues anterior al que se lanzó este modelo, pero digamos que fue como ese primer caso de uso. Aunque es muy curioso, y es que, a pesar de que digamos que, por decir, OpenAI pues sacó muchos récords, tipo, por decir, cuando sacaron su modelo de suscripción, pues el modelo premium,
Ellos fueron la primera página que en menos de 24 horas logró 100 millones de personas que pagaran pues por utilizar el modelo. Digamos que aún así, a pesar de que de todo el furor, pues es una empresa que aún depende mucho de los inversores. O sea, es decir, esta empresa no es autosostenible todavía. Esa empresa aún le cuesta, por decir, generar ganancias, a pesar pues de que digamos que es una página, yo creo que es, en este momento uno podría decir que la página de ChatGPT pues está entre, no sé, entre las 20 páginas más visitadas del planeta, pues OpenAI es una página que le cuesta todavía generar muchas ganancias por lo que vamos a hablar de pronto ahorita un momentico, que son como las desventajas de la IA, que tiene un tema y es que pues la IA pues tiene un costo y pues el cómo le transmitís vos la factura a las personas es complejo. O sea, no es solo como cobrarles a unos cuantos un modelo de suscripción, porque igual eso ni siquiera alcanza muchas veces a solventar los gastos de infraestructura. Bueno, pues después del 2017 nosotros tuvimos, pues hemos tenido como muchos más avances, o que empezó como una carrera casi que muy frenética de las empresas de decir, bueno, pues quién tiene el mejor modelo de inteligencia artificial o quién es capaz como de acercarse pues como tal a batir el test de Turing, casi que esa fue como la competencia. Pues Google, por ejemplo, entró con BART, que era como su modelo de inteligencia artificial, que era el que, digamos que ellos lo tenían desarrollado desde hace muchos años. Pues digamos que BART era cómo funcionaba o era el algoritmo de cómo funcionaba su buscador, pero pues nunca lo habían hecho público, pues no había necesidad. O sea, básicamente si funcionaba bien como buscador, pues lo dejaron ahí, pero cuando ven que digamos que OpenAI empieza como a avanzar y avanzar y avanzar, pues ellos dicen, bueno, pues se meten también como en esa carrera. Ya después hemos tenido como otras empresas que digamos que como no han incursionado totalmente, o que no como han entrado en la guerra, pero digamos que aún así están, que pues diría que son por decir Microsoft y Amazon. Microsoft en este caso pues lanza como algunos modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo en Bing incorporan como algunos modelos, pero digamos que no es un buscador que sea como muy, muy utilizado, pero digamos que ellos más que todo se enfocan o ellos ven que, digamos que, pues ya llegaron, por decir tarde, al tema pues de la competencia por la inteligencia artificial. Pues entonces ellos dicen, bueno, pues no es necesario como desarrollar un modelo, pero sí vamos a alojar la infraestructura que tienen las inteligencias artificiales. Entonces ellos, digamos que empiezan casi que a capturar a las empresas que generan inteligencia artificial y les dicen, venga, nosotros les damos la infraestructura que ustedes necesitan, pues, les damos un costo pues muy, muy bajo y ustedes se vienen para acá. Entonces, así como por decir OpenAI, actualmente, digamos que toda su infraestructura está alojada en Microsoft. Databricks, que es otra empresa que trabaja pues con modelos de inteligencia artificial, también está alojada en Microsoft. Digamos que esa como que ha sido la estrategia de Microsoft con el tiempo. Y Amazon, pues digamos que Amazon ha sido como un caso raro, y es que ellos tuvieron, o sea, ellos casi que por sus negocios han tenido pues como uno pensaría que han tenido como mucho enfoque pues en la inteligencia artificial o en el manejo de datos masivos, pero últimamente pues han tenido varios revés. Vamos que Amazon no solo es la página de compras, pues como el Mercado Libre, pues como similar a eso, no es solo esa página, sino que ellos tienen otro negocio que se llama AWS o Amazon Web Services, que básicamente es dar infraestructura en nube digamos que a empresas o a personas. Digamos que ese es un negocio que Amazon tiene, creo que en este momento le reporta como el 30% de sus ganancias, y es un negocio pues que ha sido pues fundamental pues en este caso pues para ellos, y más pues en esta época en donde digamos que el tema de infraestructura pues ha ido aumentando mucho. Aparte de eso, pues ellos empiezan a tener como otros negocios, como por decir el Amazon Go, que era pues como el furor en su momento. Eso se lanza como alrededor de 2015 más o menos, que eran unas tiendas que supuestamente utilizaban pues inteligencia artificial, utilizaban un tema de sensórica muy fuerte, en donde no habían cajeros, sino que tú llegabas, entrabas a la tienda, cogías tus productos y te ibas, y digamos que eso te lo cargaba pues como a su cuenta. Entonces, por decir, hasta ahí, hasta ese momento, pues por decir, se pensaba que Amazon, pues en el tema de inteligencia artificial, pues tenía como mucha ventaja, pero pues digamos que poco a poco, a medida que digamos que Amazon pues ha pasado por unas olas de despidos pues muy bravos, o ha recortado como su operación en muchos sentidos, por decir, se descubrió que por decir, esas aplicaciones de inteligencia artificial que ellos mencionaban o que ellos abogaban, pues no estaban como, no eran como tan fundamentadas en inteligencia artificial. Tipo por decir ese tema de Amazon Go,
Se descubrió pues hace poco que realmente no era que las cámaras captaran el total de las compras, sino que había un grupo de más de 1000 personas, un equipo que estaba ubicado en India, que iba mirando las cámaras. Entonces iba mirando las cámaras, entonces cuando, digamos que los modelos no detectaban que la persona tomaba algo, pero la persona pues sí lo había hecho, pues digamos que tenía que llegar una persona manual a poner el ítem. Y digamos que pues a pesar de que como había modelos, de que habían como programas de inteligencia artificial que intentaban como automatizar pues ese proceso, pues ese equipo se había mantenido por muchos años. Entonces digamos que no habían como, había como avances fuertes en ese tema. Digamos que básicamente pues ha sido como es el proceso. Obviamente ya pues de aquí al futuro pues siento que vamos a tener como eh, pues muchos avances. Pues puntualmente yo creo que ese trabajo que hace pues esta misma OpenAI pues va a dar pues como mucho más avances, pero bueno, pues toca esperar también es cómo monetizan eso. Por decir, hace poco que lanzan un nuevo modelo que se llama Sonia, en donde lo que hace Sonia es, tú le das un prompt en texto y te convierte a un video, por ejemplo. Entonces yo creo que se va a hacer pues cuando lo lancen como tal a las personas, pues, o al público general, pues yo creo que va a ser como algo muy bacano. Vamos a ver también igual cómo responde, por decir, Google con sus modelos, que también pues va a venir trabajando en algo similar. Yo creo que va a ser como muy interesante lo que va a venir pues en los próximos 5 años en este tema. Ahora, vamos a hablar es un poquito de cómo funciona pues de cómo funciona esa IA o, o cómo va trabajando. Vamos que básicamente pues son 4 pasos lo que va teniendo una IA. Y lo primero pues es el tema de recopilación de datos. Obviamente pues una IA tiene un tema y es que necesita una cantidad masiva de datos. Por decir, cuando uno ve como las comparaciones de los chat GPT, empieza con que, por decir, GPT-1 tenía alrededor de 1 millón digamos que de nodos de datos. Casi que un nodo de datos vendría siendo como una fuente de datos distinta. Entonces el primero GPT tenía 1 millón, mientras que este último, el 4, tiene casi, pues tiene más de 1 billón de datos. Digamos que la forma en que entrenamos las IAs, la forma en que les vamos como dando forma, dando pues inteligencia, pues es literal inundándolas de datos. Recopilar pues estos datos pues tiene un tema, y es que pues obviamente hay que almacenarlos en algún lado. El almacenamiento pues va a costar, entonces es algo que toca pues como estar como pendiente de eso. Bueno, después de la recopilación pues viene un tema, y es el preprocesamiento de datos. Eh, Vemos que obviamente pues no solo es darle datos a una máquina, no solo como darles datos y que la inteligencia, digamos que artificial aprenda, sino que también toca, digamos que hacerles como o toca pulir esos datos inicialmente. Entonces, digamos que toca estandarizar algunas cosas, aplicar como algunas técnicas de limpieza, porque pues muchas veces si estos datos pues no están en óptimas condiciones, pues lo que va a pasar es que los modelos que se generen pues o no van a aprender o van a generar pues algunos comportamientos que no son usuales o que no son debidos, y digamos que pues va a dar como un mal funcionamiento de lo que vaya pasando. Ya después, bueno, aquí se viene pues un paso que en este pues es donde se han tenido como tal algunos cambios, y es el entrenamiento del modelo. Y digamos que cuando tenemos los datos, los limpiamos, pues pasamos como a hacer pues un entrenamiento del modelo, que digamos que incluso por decir, este era el camino que se hacía, no sé, tipo hace unos 10 años. Entonces, por decir, en una empresa, no sé, tipo un banco, pues tenía pues los datos de sus clientes, digamos que hacía pues las transformaciones, limpiaba y los tenía listos, y entrenaba pues un modelo, por decir, un modelo de ventas o un modelo de deserción o un modelo de captura de nuevos clientes, y ya pues digamos que lo disponibilizaba. Digamos que así era como lo hacíamos, lo hacía pues todo el planeta, pero cada quien hacía sus modelos. Digamos que no era como muy usual que una persona hiciera un modelo y lo compartiera pues con otra persona, porque pues generalmente pues los modelos iban muy acoplados a los datos con los que se creaban. La idea pues era que el modelo, por decir, con los datos pues fuera aprendiendo cómo funcionaba, qué patrones representaba, cómo eran esos comportamientos pues ahí que iban avanzando.
pero digamos que esto pues más o menos empezó a cambiar alrededor de hace unos 2 años, y es que llegó como un nuevo término a los entrenamientos del modelo que se llama, es algo que se conoce como el transfer learning. Entonces digamos que, ¿en qué consiste eso? Básicamente, o sea, por muchos datos que tengamos nosotros, siempre va a haber, digamos que otra entidad, o otro proceso, o otra persona que va a tener más datos que nosotros. O sea, que por decir en algunos temas, como por decir financieros, o en algunos, o en otras áreas, pues siempre va a haber alguien que tiene más datos. Entonces, el transfer learning lo que hace es que, digamos que se crean modelos, o se crean pues modelos muy, muy grandes que son entrenados con muchos, entrenados con muchos datos, y que digamos que pues, cuando se termina de hacer como ese entrenamiento, casi que cualquier dataset nuevo que le entregues al modelo, a ese modelo, pues él es capaz pues con el entrenamiento previo que tuvo, pues asimilar esos nuevos datos, entender cómo se están comportando y dar predicciones adecuadas para a ese modelo. Eso por decir, cuando OpenAI pasa del GPT-3 al GPT-4, pues no lo hace como construyendo desde cero un GPT-4, dándole nuevos modelos, sino que lo que hace es tomar como todo el proceso que hizo con GPT-3, y simplemente le da como le da como un boost adicional para pulir pues algunas cosas que tenía. O sea, básicamente no es como un proceso muy, muy complejo, no es como un proceso pues como nuevo totalmente, sino que es básicamente eso, transfiere como mucha de la información que tenía, y lo hace. Digamos que incluso por decir ya hoy en día, pues, aunque bueno, sigue habiendo como muchos sectores que siguen como entrenando sus propios modelos, bueno, igual muchas veces como por seguridad, pues se tienen que hacer eso, tipo porque, bueno, no siempre como que uno puede coger el modelo de otra persona e implementarlo, por lo que pues puede tener como algunas brechas de seguridad. Pues lo usual ya es que uno mejor utilice pues este tema de ya modelos preentrenados, tome sus datos y los pase por allí. Incluso por ahí se ha hecho un mercado muy, muy grande en donde hay empresas dedicadas a simplemente crear modelos de este tipo. O sea, crean modelos con datos masivos de algo, y empiezan a vender pues como tal esos modelos. Hay una empresa, por decir, que se está dedicando muy fuerte a esto, es DataBricks, que digamos que ellos pues han pivoteado pues bastante. Empezaron como una empresa que daba infraestructura también en nube, muy enfocada en temas analíticos, pero digamos que cuando vieron este boom de los modelos preentrenados, del transfer learning, pues casi que pivotearon todo su sistema de negocio, y ahora pues están muy, muy enfocados en este tema. Igual todavía siguen ofreciendo pues servicios de nube, pero pues su foco principal, o digamos que el core del negocio de ellos, pues es así, pues el tema de vender pues modelos en este momento. Y bueno, pues básicamente ya después de que se tiene pues ya el modelo, pues sigue pues como ese despliegue y esa implementación, y es ya cómo se lo das al usuario final, o cómo se lo disponibilizas al usuario final, porque no es solo como crear un modelo, no es solo crear pues una inteligencia artificial, sino también es como, digamos, que se lo acercas a la gente, cómo le das a entender que lo pueden llegar a necesitar, cómo lo metes dentro de la cultura pues para que lo usen, y para que, digamos, que lo implementen pues día a día. Vamos que este tema de despegue e implementación, uno podría decir que es más un tema cultural, pues de que se logre como incorporar en el equipo, o se logre pues como incorporar en las personas que se use, pero pues es un tema que cuesta, y que digamos que pues ha ido costando pues como tal pues con el paso del tiempo. No sé, muchachos, no sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario. Bueno, listo. Bueno, yo creo que ya como para ir iniciando, pues ya quedan dos slides más. Bueno, básicamente ya eh, pues vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios. eh, y bueno, pues digamos que, bueno, pues
con la inteligencia artificial, digamos que vamos a tener un tema y es, bueno, ese primer beneficio es ese análisis de los grandes volúmenes de datos. Pues digamos que, a ver, esto era muchas veces por decir, antes las empresas o lo que les contaba ahorita, pues antes como tal las empresas grandes, pues digamos que no tenían, o digamos que no tenían como tal, pues, como, no tenían pues como tal cómo hacer uso de los datos, por decir, no sé, si imaginan por decir los bancos en los 80 por ejemplo, pues realmente tenían pues muchos datos, pero pues con un tema pues por un tema pues de cómputo o por un tema pues de personal, pues hacer un proceso masivo de aprender de esos datos, pero no podían, generalmente pues se enfocaban en nichos muy chiquiticos o en procesos muy pequeños y con eso pues se iba analizando pues como los datos, digamos que no se pueden hacer como análisis macro muy gigantes, sino que pues casi que tocaba como ir haciendo como pequeños nichos o pequeñas cosas. Eh, digamos que ya pues lo bueno con una IA es que básicamente pues si se le garantiza pues como tal el acceso o si se le garantiza pues como mucha información, pues digamos que puede como recopilar pues muy buena información. Eso pues ha sido pues un avance que en temas de datos la verdad sí ha sentido demasiado y que digamos que poco a poco pues ha ido mejorando. Lo otro, bueno, pues el tema de la automatización de procesos, lo mismo, o sea, muchas veces en las empresas, a medida que las empresas pues van evolucionando, van creciendo, eh, se van como creando como algunos procesos que son muy repetitivos y muchas veces se tienen que hacer pues por un tema de regulación o se tienen que hacer porque digamos que es necesario, cosas así. Y antes pues se ponía como gente que hiciera pues estos procesos. El que más les digo, por decir, es el tema por decir, de ir a una página, descargar un archivo o de ir a una carpeta y tomar un archivo y llevarlo a otro lado, cosas así. Pues generalmente habían antes, se ponen como personas que hicieran esto. Digamos que ya pues con el tema de robótica se puede como corregir esto y eso pues causa que se liberen pues muchas horas hombre pues en este caso. Por decir nosotros, bueno, en ISA, el tema de robótica, por decir los cálculos que nosotros pues o hemos visto, es que pues alrededor se liberan alrededor de casi 5.000 horas hombre al año solo en automatización de procesos que están ligados a temas de ofimática. Entonces, tipo, solo por decir con los robots que tenemos que transforman archivos, que los distribuyen, que los envían, pues se liberan pues alrededor de 5.000 horas hombre, que pues es una cantidad pues bastante y es lo que permite que por decir muchos analistas pues ya no estén dedicados pues hacer como ese tema de carpintería, por decirlo así, sino que digamos que les permita como dedicar como su tiempo a otras asignaciones. Bueno, otro ítem, otro beneficio es el tema de reducción de errores humanos. Aquí igual a esto hay que darle un zoom y es que obviamente pues cuando una IA logra, digamos que tener un mejor comportamiento que un humano, pues es cuando ya la IA pues ya pasó como por un proceso de madurez muy fuerte, porque pues digamos que una IA recién creada, recién entrenada o que está pues inicialmente pues como apenas en implementaciones, obviamente pues va a cometer más errores que un humano. Cuando la IA no conoce bien el proceso, cuando no digamos que no ha pasado como por esa etapa, pues va a cometer una cantidad de errores o se va a comportar de una forma pues que no se espera. Más porque, pues claro, o sea, una IA no tiene como una conciencia o una sensación de gravedad, entonces digamos que va pues como a cometer pues mucho más errores, pero digamos que cuando ya una IA se adueña del proceso, cuando ya digamos que se tiene pues un tiempo de entrenamiento pues muy grande, pues generalmente pues se tiene pues una reducción de errores bastante clara. Eso nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, con, con algunos procesos, tipo por decir, nosotros antes con las torres o con las torres de transmisión de energía, lo que hacíamos era, por decir,
ir a tomar fotos, pues literal, se enviaba pues un equipo bueno, el equipo de linieros pues iba, y entre ellos iba un fotógrafo, donde esa persona pues iba tomando como fotos de, literal desde donde podía, pues obviamente un fotógrafo pues, nos iba a subir como tal a la torre, pero pues más o menos de donde podía, pues empezaba a tomar fotos. Obviamente, pues muchas veces como algunos componentes que nosotros queríamos capturar, pues digamos que el fotógrafo no los capturaba, ya sea pues o porque digamos que pues por decir ese día había mucha nieve o pues, estaba pues como muy complejo, porque incluso pues como él no se subía a la torre, pues era muy difícil que consiguiera como el ángulo correcto para esto. Ya después, digamos que a medida que va evolucionando pues este proyecto pues de imágenes, nosotros empezamos a incorporar drones, donde que un dron pues iba, llegaba a la torre que nosotros queríamos y nosotros marcábamos, o sea, le marcamos como las zonas de interés de la torre, y obviamente pues el dron iba a volar pues muy cerquita y iba a empezar a capturar datos. Hay un tema es que por decir el dron cuando empezaba a ver que estaba pasando algo con la línea, o sea, tipo, no sé, que empezaba a ver como un tema de corrosión, por decir, en algún componente, pues en la altura de la línea, pues él aprendía qué era la corrosión, por decir que empezó a aprender pues cómo era la corrosión, cómo se visualizaba, y cuando detectaba pues como tal que estaba pasando pues ese proceso, por decir, empieza a tomar muchas más fotos, digamos que empieza como a capturar pues como más la información, de cara a que ya la identifique y pues nosotros empecemos ya como poder saber qué es lo que está pasando pues allí. Entonces, digamos que por ahí en este tema pues nosotros empezamos a notar pues mucho más fallos o bueno, como procesos en la línea, pues utilizando drones que pues digamos que aprendía pues mucho más fácil que era la corrosión, pero eso pues podía como digamos que subir pues mucho más arriba que lo que una persona iba a ir tomando pues digamos que estas fotos y poder digamos que ya con esto poder digamos que más adelante pues accionar un plan de mejora para para la línea pues como tal. Ya bueno, pues ya este último pues, lo ligo pues mucho a este primerito y es bueno, pues esa toma de decisiones basadas en datos o esa toma de decisiones pues o ser pues como una organización que hagamos que se mueva por los datos, pues es algo que permite que con una IA pues se presta mucho, digamos que muchos de los procesos por decir que nosotros tenemos en temas de preservación de activos, de generación de alertas, pues los tomamos pues en decisiones basadas en datos, tipo por decir, no sé, sistemas de alertas que tenemos contra deslizamientos, contra incendios, contra fallos pues, que puedan pasar en la línea de transmisión, pues no los tomamos por personal que haya en el territorio, sino que simplemente es por toda la información que vamos capturando, pues por drones, por satélites, por imágenes, digamos que vamos tomando como decisiones basadas en estos datos. Bueno, ahí nuevamente como para abarcar un poquito, pues, de cómo, o bueno, o de cuáles van haciendo, pues, como esos contras de una inteligencia artificial, o que nosotros los ubicamos, pues, principalmente en tres, que vienen siendo, pues, como los casos que nosotros, pues, nos ha tocado como que nos ha tocado pues como batallar y bueno pues ahí pues vamos a ver eso y es por decir el primero es la interpretabilidad. Vamos que por decir antes cuando nosotros por decir creábamos nuestros propios modelos o cuando digamos que desarrollábamos como tal pues como escenarios pues muy propios, digamos que no dependíamos tanto de la inteligencia artificial, sino que era más un análisis de datos. Explicar algo o explicar un modelo matemático, pues era como, entre comillas, relativamente sencillo. O sea, por decir, nosotros podíamos decir, ve, está pasando este escenario debido a esto. Entonces, no sé, tipo, por decir, en un banco, pues era muy fácil, por decir, explicar por qué un grupo poblacional, por decir, no compraba una tarjeta, por qué cancelaban un servicio, cosas así. Era, digamos que, pues, los datos casi que mostraban por qué iba pasando esto. Ahora con una IA, las IAs pues digamos que son un modelo casi que cerrado en donde pues les damos datos, la IA pues aprende propiamente de los datos, pero no da una interpretabilidad, o sea, no dice por qué, no dice cómo, simplemente pues aprende de los datos, logra pues como digamos que una afinidad con los datos pues
pues digo, pues un humano pues no podría lograrlo y empieza a dar resultados, pues empieza a dar resultados pues gracias a los datos, pero a la hora, por decir, de explicar o a la hora de decir pues el por qué o qué es lo que está llevando pues a una IA a hacer esto, pues es casi imposible. Incluso ahí con ese escenario, hace el año pasado vi una entrevista con uno de los ingenieros de OpenAI y ya le preguntaban eso, le preguntaban que si él sabía a ciencia cierta, o sea, si él sabía internamente cómo estaba el modelo GPT procesando la cantidad de datos, y él dijo, no, o sea, llegó el momento en que básicamente pues nosotros le pusimos datos, le pusimos infraestructura y le pusimos conexiones y ya, o sea, hasta ahí llegamos nosotros, porque ellos ya no sabían ni siquiera cómo el modelo había logrado como esa afinidad tan brava con los datos. Obviamente, pues, estamos hablando de que es un modelo muy masivo, entonces que una persona, pues, digamos que lo reconozca o conozca, pues, como todo lo que está pasando, pues, es muy complejo, pero, pues, ni ellos ya sabían lo que estaba pasando, o sea, ellos ya básicamente habían creado una cosa tan grande que los superaba totalmente a ellos. Digamos que ellos pues incluso han intentado, como por decir, crear otros modelos que intenten como encontrar una interpretabilidad, pero pues digamos que es un modelo que tiene pues muchos datos, que tiene muchos nodos, que es demasiado grande y es muy, muy complejo pues como lograr llegar a esta interpretabilidad. Entonces eso es lo que pasa pues muchas veces, uno muchas veces incluso da una predicción o una proyección de lo que puede estar pasando, pero a la hora de uno decir por qué, es complejo, o sea, es complejo porque no es tan fácil, casi que hay que entrar como el dato a dato, a mirar a ver qué es lo que está pasando, como mirar como cuáles son las tendencias que vienen pasando, porque generalmente una IA no es capaz de dar una explicabilidad pues muy, muy buena. Entonces digamos que por interpretabilidad, digamos que sería como el contra. Aquí otro tema y es, yo creo que este es el más importante y, y es como el que más se dice y el que menos se habla y es el tema de costos. Y es muy normal que por decir la gente diga, no, es que pues la IA va a acabar con muchos trabajos, pero hay que hacer un zoom y es que muchas veces una IA es más costosa que una persona. O sea, no siempre una IA es más costo eficiente que una persona y en muchos escenarios pues no lo va a hacer porque si una IA no es solo comprar una IA, sino que la tienes que entrenar y la tienes que mantener en el futuro. Entonces, muchas veces pues el tema de costos es mucho más caro que una persona pues en sí. Y ahí, por ahí lo que les contaba ahorita, el tema de OpenAI, en el año pasado, por decir, ellos llegaron a tener días en donde a pesar de que tenían su nivel de facturación, digamos que ellos facturan por dos lados y uno es por los servicios web que ofrecen, entonces ya si tú te suscribes a la versión premium de GPT o si compras tokens para usar en DALI o así, digamos que son como los dos principales servicios que cobran en la página web, eso sería como uno de sus formas de ganar. Y la otra forma de ganar es ya la versión empresarial. Entonces, digamos que una empresa, por decir, quiere tener el chat GPT-4 en su chat empresarial. Entonces, pues le paga, digamos que a OpenAI y ellos le habilitan, pues digamos que ese proceso. Digamos que esas son como las dos formas de ellos ganar dinero. Pero aún así, miren que tienen como esas dos formas y hay mucha gente que está suscrita a ChatGPT, hay mucha gente que utiliza DALI y también hay muchas empresas que se han suscrito, digamos que a los servicios que ellos ofrecen, pero aún así, por decir, el año pasado ellos tenían días en donde cada día perdían alrededor de $1 millón, porque lo que eran temas de infraestructura y eso que pues, tienen el convenio con Microsoft, en donde les cobran casi que a mitad de precio todos los servicios de infraestructura que hagan, tema de infraestructura, el tema de salarios, porque bueno, pues me imagino que los ingenieros de ellos deben estar, pues, deben ser uno de los, en este momento me imagino que pueden ser uno de los salarios más altos del planeta, y el tema de cómo consiguen los datos, de cómo desarrollan todo eso, pues es algo que es muy, muy costoso. Y miren, por decir que a pesar de lo que es, pues, como tal ya el chat GPT, o de cómo va, pues, en ese modelo, pues miren que no muchas empresas se animan a eso. O sea, tipo como que, por decir, no sé si han usado, por decir, los chatbots aquí en Colombia, por decir el de Bancolombia, por ejemplo, o el de la vivienda, que es otro, pues que son los dos bancos más grandes del país,
pero pues ellos no le han pagado, o sea, no han adquirido un servicio de chatbot como tal potente como podría ser por decir el de AI. Me imagino que ellos en algún momento pues han revisado los costos y han dicho, es que no vale la pena, o sea, pues o sea, quedaría muy bueno, pero es demasiado costoso, entonces, no sé, mejor mantenemos pues un chatbot muy normal que cuando ese chatbot que tienen actualmente, pues digamos que se enloquece, o sea, o no es capaz de responderle al cliente, lo transfiere con un humano y listo, y ahí corta comunicación. Entonces, ven que por decir ahí en ese tema, pues ellos, me imagino que ya han hecho sus análisis de que dicen, pues no vale la pena tener un super chatbot, sino que simplemente seguimos manteniendo los call centers, seguimos manteniendo pues las personas que responden por texto, y más fácil pues un chatbot sencillito que pues en caso de emergencia pues transfiera a un humano. Entonces, ese tema yo, la verdad, pues no creo que, o sea, pues obviamente sí siento que las inteligencias van a seguir evolucionando, pero sí siento que muchas veces pues no van a quitar puestos de trabajo, pues al menos en el corto o en el mediano plazo, por lo que los costos aún son muy insostenibles. O sea, no cualquier empresa se puede dar el lujo de pagar una inteligencia artificial, de pagar como tal una infraestructura. Entonces es algo que va a costar. Y aún así las que tienen para pagar, pues los costos son demasiado altos todavía. Eh, eso es algo que no va a bajar con el tiempo, es algo que al contrario, o sea, va subiendo, y es algo que también no ha pasado mucho, y es que el boom de las tecnológicas, pues está, digamos que poco a poco, digamos que sí, como volviendo a la normalidad, o sea, básicamente las tecnológicas tuvimos una década, casi que, o 10 años antes de la pandemia y unos añitos después, donde trabajar en una empresa de tecnología, pues era casi que ganarse la lotería, ¿no? Pues eran salarios muy altos. eh, y básicamente, pues las personas casi que trabajaban pues 1 o 2 años y casi que se podían retirar, pues habían salarios altísimos, y por eso pues mucha gente que trabajaba acá desde Latinoamérica, por decir por una empresa en Estados Unidos, pues era pues todavía aún más bárbara la diferencia por las conversiones. Pero pues últimamente pues no sé si han visto ese tema de que por decir muchas han reducido su personal, o sea, han habido olas y olas de despidos masivos pues en ese tema, y poco a poco esas empresas tecnológicas pues digamos que se van como estabilizando pues, y eso hace que pues entre menos personas haya pues no se puedan hacer como tantos desarrollos, como que ese boom se acabe y se vayan pues como aclimatando pues lo que vayan teniendo pues los puestos de trabajo. Hay un tema es que por decir, Danilo, qué pena cortarte. Había una participación desde hace ratico. dime, sí, claro. Para que no pases de tema y de pronto ya no participes. Dale, Stephanie. Hola, sí, me daba ya pena porque pensé que de pronto era que no estabas viendo la pantalla. Sí, sí. Sabes que después de escuchar pues las cosas que estás comentando, yo tengo como unas conclusiones que de pronto son como muy aceleradas, pero en principio creo que detrás de todo lo de la IA siempre hay una persona, siempre tiene que haber personas. Lo que siento yo es que no, por ejemplo, cuando tú hablabas, digamos, de los drones, ya reemplazó a esta persona que va y se sube a las líneas, se sube a los postes, se sube a esto para sacar los puntos, pero hay alguien manipulando el dron, hay alguien revisando la información, hay alguien analizando la información, hay alguien alimentando a la IA. Entonces, lo que yo siento es que realmente no es que se vaya a reemplazar el trabajo, simplemente, pues al trabajador, simplemente se hacen necesarios trabajadores más calificados, trabajadores más enfocados en ciertas como cosas puntuales, como en este caso, pues para manejar los drones, para sacar las fotos, encontrar los ángulos, porque yo me imagino que manejar un dron tampoco es tan sencillo, hay que saber cómo, por dónde pega el aire, hacia dónde tienes que cogerlo, pues no sé, pienso yo que son como muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo, pues escuchando las cosas que has comentado, eso. Lo otro es con respecto a lo que mencionabas ahorita de los bancos y esto, el uso de estas tecnologías, o primero, siento que es más costoso para ellos utilizar estas nuevas tecnologías, y aparte de que es más costoso, todavía estas tecnologías no están
100% como trabajadas. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace unos años con una empresa que ofrecía algo muy grande en tema de servicio al cliente y era una IA que tenía muchas cosas, o sea, por ejemplo, la calidad de las llamadas, muchas cosas que mencionaste o que has mencionado a lo largo de la sesión. Y los bancos eran reticentes porque preguntaban, ¿quiénes lo han usado? ¿Qué otros bancos? ¿Qué otros no sé qué? Claro, lo que suele pasar acá en Colombia, Colombia es un mercado muy difícil para traer nuevas tecnologías y nuevas cosas. Primero porque consideran lo que tú dices, ¿vale la pena hacer el esfuerzo económico? O sea, si vale la pena hacer el esfuerzo económico es porque ya se probó y ya se comprobó. Nosotros no podemos ser el conejillo de Indias que va a innovar y va a probar si funciona. Y eso es lo que siento que pasa en Colombia. Y por eso también siempre prefieren tener a alguien detrás. Y siempre, y mira que acá en Colombia no se prescinde del trabajo humano. O sea, acá si bien está el chatbot, de todas maneras hay un equipo que está detrás para contestar la llamada, transferir a un agente y muchas veces las personas o en general las personas siguen prefiriendo eso. Post pandemia o en la pandemia todo quería ser virtual, pero post pandemia otra vez se llenaron los centros de servicio porque la gente prefiere ir a que lo atienda una persona por todas las características que tiene esa atención. Sí, no, eso ahí por decir, lo primero que mencionabas era, sí, o sea, es que siempre detrás de una IA tiene que haber una persona. Y no solo pues casi que en todo momento, no solo pasa por decir en la creación de la IA, pues obviamente hay un equipo que la desarrolla, sino también pues el cómo se mantiene, porque es que la IA no es solo como que, por decir con ese tema de imágenes que les menciono, no es solo como que la creamos y ya, o sea, simplemente vaya y tome fotos y súbalas y ya la IA se encarga, y no, muchas veces por decir toca volver a reentrenar la IA, porque casi que en algunos casos, por decir, empieza a aprender comportamientos que no son, tipo, por decir, algo que nos ha pasado mucho es que subimos con el dron, tomamos una foto y por allá hay un árbol que tiene algo café y la IA cree que eso es corrosión, pero pues eso está en un árbol, o sea, eso no, obviamente no hace ni siquiera parte de la torre. Entonces, por decir, la IA empieza a detectar eso también como es café y como se parece medio a la corrosión, entonces dice, hay una corrosión en ese árbol. Entonces, por decir, esos son comportamientos que, pues, o sea, que son como muy sanos, pues, entre comillas, pero que no, o sea, que no se pueden fomentar en esa inteligencia. Entonces, lo que hacemos es casi que cada tanto, pues, volver a reentrenar y eso es una persona que lo va haciendo. Yo creo que ellas como tal autónomas, que eso pues están por decir ya pues hay algunos papers por decir en matemáticas que se ha venido trabajando y eso es como una nueva forma y o algo pues en matemáticas que se llama como el aprendizaje reforzado. Eso es lo que busca como un nuevo campo de la inteligencia artificial, que son las inteligencias autónomas, que sí, que sean como inteligencias que pues uno casi que tú le des datos y se entrenen solas, se mantengan solas y sigan captando datos. Ese sería como el siguiente paso, pero eso estamos muy lejos de eso, la verdad. Pues uno, pues el tema de teoría matemática, pues de aprendizaje reforzado es muy poco. Apenas digamos que es un área que se está como llenando de avances. Es complejo, pues como digamos, que dar como un futuro, pues para eso. Y lo otro es lo mismo, o sea, sigue siendo muy costoso crear pues una IA de ese estilo. Y lo otro es que también tú no puedes dejar descontrolada una IA porque pues, o sea, aprende comportamientos pues muy fuertes. Por decir en el tema, o ese es otro contra el tema de los sesgos. O sea, por decir, a ver, en temas financieros ha pasado mucho en donde por decir, con eso creo que fue pues un escándalo bastante fuerte en Estados Unidos y creo que fue el Banco de América el que le pasó, que estaban como anunciando como unas tarjetas de crédito, estaban como, pues, o sea, querían como poner unas tarjetas de crédito en circulación y cuando se miraban los resultados, o cuando se miraba como digamos que los cupos, que se habían como preaprobado, pues gracias a estos modelos, por decir, a ciertos sectores como por decir población hispánica, mujeres,
cosas así, se les da un menor cupo que a otros sectores, como por decir judíos, pues población blanca general estadounidense, cosas así. Es porque la IA pues había tomado pues como toda la información financiera de las personas, empezó a segmentarlos de una forma que no se esperaba, pues en una forma pues muy, digamos que por decir racial, de ese sentido, segmentó a las personas y les empezó a dar cupos de acuerdo pues a su grupo. Entonces, si es de este grupo, pues le doy más o menos cupos simplemente por pertenecer a ese grupo, porque la IA pues determinó en su momento que esa era la mejor forma de hacerlo. Determinó pues que esa digamos que era la característica más importante y que con eso pues podía desarrollar pues ese tema. Entonces lo mismo, o sea, si dejas una IA descontrolada, no va, pues no va a tener muy buenos resultados. Siempre tiene que haber pues una persona que esté como auditándola, revisándola, que a ver, que ahí lo que pasa es que básicamente pues la persona que esté revisando pues esos datos, pues, o sea, se va a demorar menos revisando los datos que haciendo pues el trabajo que hacía previamente. Es digamos que más complejo, es menos complejo pues para la persona, tipo por decir lo que les contaba pues con las llamadas, o sea, nosotros pasamos de revisar solo 20 llamadas a revisar casi 1500 en un día, porque pues de una persona pues era mucho más fácil pues que leyera como ciertos protocolos, a que escuchara pues por decir una llamada de 15 minutos pues que iba ocasionando al día. Ahí también había como mucho tema y es que mucha gente dice como que algunos puestos de trabajo pues pueden llegar a estar amenazados o que pueden estar o que pueden desaparecer, como por decir el que menciona mucho el de los programadores, de que dicen como que no, es que las IAs ya están programando. Y entonces que los programadores pues como en algún momento pues van a dejar de existir porque entonces tú vas a ir con una IA, le vas a decir, ve, mira, quiero programar esto y la IA te lo va a sacar. Yo, pues, la verdad, en eso no creo que pase, y no creo que pase pues, en muchos años, y es porque las IAs en este momento pues programan cosas que ya están programadas. O sea, por decir, no sé, uno en videos ve como que una IA programó un ajedrez o una IA programa un juego, pero es que ese juego ya está programado. O sea, pues ya alguien ya lo hizo y lo hizo hace muchos años. O sea, una IA no, o sea, si tú le pones a una IA a que te programe un problema que tú estás teniendo en este momento, o sea, por decir, no sé, necesito una conexión a una base de datos, una conexión a un punto de entrada, cosas así, una IA no puede programar eso todavía, o sea, va a intentarlo, va a dar una respuesta que para la IA es como correcta, pero pues no va a dar como ese tema, o sea, lo que la IA programa actualmente pues, es cosas que ya existen o son cosas como tan básicas que son como ejercicios de que programación pues se les da, uno aprende pues con ellos en ese tema. Entonces, yo creo que estamos como muy lejos de eso y es por eso, o sea, la autonomía de una IA, o sea, una IA es tan autónoma como un humano le permita y obviamente pues yo creo que antes al contrario, más que pienso yo, pues eso es como mi opinión, pienso yo que más que cerrar puestos de trabajo, pues a futuro se van a abrir es como más puestos de trabajo para personal que sea como calificado pues en temas de inteligencia artificial o de auditoría, pues que digamos que eso pues va a tener. Y bueno, y con lo que decías, sí, o sea, el tema con las personas, pues es muy normal que una persona, por decir uno, y bueno, pues yo creo que nos pasa a todos, nos vamos por un chatbot y vemos que el chatbot pues es muy burdo, pues uno da respuestas y uno generalmente empieza a colocarle asesor o persona o comunícame con alguien hasta que lo logre. Y es eso, o sea, es, normalmente si una empresa pues no le dedica como un buen presupuesto o un costo pues muy alto pues a un sistema de atención en ese estilo, va a hacer que las personas digamos que prefieran pues como los caminos tradicionales, pues tipo, no sé, ir a llamar al call center, ir a la oficina, cosas así. Pero es eso, yo siento que por decir en temas de chats, no llego como tal una empresa acá en Colombia, no hay como una aplicación que uno diga, uff, es buena, es óptima, es algo así, porque siento que todavía como que lo ven como muy costoso y es verdad, o sea, por decir una implementación o sea, por decir OpenAI por el chat GPT, cobra por palabras, entonces creo que nosotros hicimos, por decir, queríamos mirar ese tema de chat para procesos internos, pues en ISA trabajan alrededor de que 700 personas fijas y queríamos como hacer un chat
para un tema pues pues para un tema organizacional, tipo por decir, para que la gente no esté mandando correos para pedir el recibo de nómina, para que certificados pues laborales, cosas así, o para eliminar eso. Entonces pensamos hacerlo con una especie de chatbot y pues salía carísimo, o sea, por decir, ellos cobran por palabras y como cada 10 palabras es $1. Entonces nosotros, por decir, empezamos como a revisar la cantidad de correos que la gente enviaba, y eso salía carísimo, o sea, salía demasiado caro automatizar ese proceso y dijimos, no, pues no vale la pena, o sea, hay procesos que por más que se puedan mejorar, no es necesario mejorarlos, porque pues, o sea, sale tan caro mejorarlos que no vale la pena. Entonces yo me imagino que por decir, no sé, un Bancolombia, por decir, con su chatbot, o sea, les debe costar una millonada hacer eso, entonces digamos que ellos dicen, nah, pues pasamos de eso, mejor que la gente siga asistiendo pues al call center o siga pues como yendo a las oficinas. Entonces, bueno, no, yo creo que pues eso era como todo pues lo que tenía preparado. No sé si alguien tiene como alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Bueno, muchachos, si no hay dudas, no hay ninguna participación adicional, entonces nos vemos dentro de 8 días. Agradecerle al profesor Danilo por su participación, y creo que va a ser muy importante para el desarrollo de las siguientes sesiones. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias, gracias Danilo. Hasta luego, muchachos. luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy completa la exposición. Muy amable.